modo que lo segundo en el plan de salud es que haya médicos suficientes y que haya especialistas. Esto no es un asunto fácil de resolver, porque durante todo el periodo neoliberal se abandonó la educación pública y la salud pública. Durante el periodo neoliberal no se abrieron escuelas de medicina y se limitó el cupo, la inscripción para alumnos mediante los llamados exámenes de admisión. Si presentaban exámenes de admisión 1,000 estudiantes, aceptaban a 100 y 900 eran rechazados. Una prueba contundente del fracaso de la política neoliberal está precisamente en el hecho de que en nuestro país no tenemos los médicos que se requieren, ni mucho menos tenemos los especialistas que se necesitan. Fíjense a qué nos llevaron estos tecnócratas neoliberales corruptos, porque no les importó la educación ni les importaba la salud. Ahora estamos creando escuelas de medicina en todo el país para que no sean rechazados los que quieren estudiar esta profesión tan humanista y necesaria. Y también estamos ampliando el número de ingresos para especialidades. El año pasado se permitieron alrededor de 9,000 ingresos para especialistas. Ya este año son 20,000 y vamos a seguir ampliando las oportunidades para las especializaciones, tanto en México como en el extranjero. Vamos a becar a médicos generales para que se vayan a especializar al extranjero, porque eso no es un gasto, es una inversión, algo muy justo y necesario. Lo tercero, pues es que no falten las medicinas, porque podemos tener el hospital, los médicos, pero si no hay medicamentos, ¿cómo se van a curar los enfermos? Estamos también en esto resolviendo un problema grave de desabasto de medicamentos, asociado, vinculado a la corrupción que imperaba. Se robaban hasta el dinero de los medicamentos. 10 empresas, ni siquiera farmacéuticas, sino 10 empresas distribuidoras vinculadas con políticos, eran los que acaparaban todas las ventas
que se hacían al sector público, 100,000 millones de pesos al año se compraban de medicamentos. Y desde luego a precios elevadísimos, medicamentos de mala calidad, inclusive adulterados. 3 de estas 10 empresas acaparaban el 50% de todo lo que se erogaba para la compra de medicamentos. No se podía, porque habían candados, comprar medicamentos en el extranjero, porque se protegían estos monopolios. Nos costó bastante enfrentarlos. Todavía hay en los medios campañas de desinformación y de alarmismo, sensacionalismo, utilizando a niños que no tienen medicinas para curarse del cáncer. Pero lo que está detrás es de que se les fue el negocio. Y en este negocio jugoso, lucrativo, inhumano, participaban también dueños de medios de información. Por eso su enojo. Pero ya estamos comprando los medicamentos en el extranjero. Se hizo un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, con la ONU, y a través de la ONU se están comprando los medicamentos en todo el mundo y ya están llegando los medicamentos y se va a contar con abasto suficiente de medicinas. Esto se complementa con algo que es histórico, el que podamos garantizar la atención médica y los medicamentos de manera gratuita, garantizar lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud, que estaba convertido ese derecho en letra muerta. Y ahora, aquí en Huixtla, quien asista a este hospital o al del IMSS Bienestar recibe atención médica, recibe los medicamentos de manera gratuita. Eso es un avance importantísimo. Nada de seguro popular, que ni era seguro, ni era popular. Nada de cuadro básico. Te vamos a dar las medicinas, pero nada más estas. Si necesitas otro tipo de medicamento, no tenemos, lo tienes que comprar. El compromiso es todos los medicamentos gratuitos. Y lo importante también es que con el mismo presupuesto nos va a alcanzar. Lo que decía aquí el gobernador Rutilio, con los ahorros. Si no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Compraban una caja de pastillas para la diabetes en 100, 150 pesos la caja, y cuesta su fabricación 5 pesos, para tener una idea de los márgenes de utilidad que obtenían con la comercialización de los medicamentos.
ahora vamos a poder abastecer de medicamentos. No fue fácil. Fíjense cuánto tiempo nos llevó. 2 años, 9 meses. Y eso que comencé antes de tomar posesión de la presidencia. Desde que estaba en campaña y luego ya como presidente electo, empecé a reunirme con los médicos para llevar a cabo esta decisión de comprar medicamentos y de acabar con la corrupción en la compra de medicamentos. Antes de la pandemia me tocó venir aquí a Huixtla y visité 80 hospitales del IMSS Bienestar. Luego vino la pandemia, tuvimos que levantar todo el sistema de salud que estaba en el suelo para que nadie se quedara sin una cama, sin un ventilador, sin un médico que lo atendiera. Y es satisfactorio poder decir que todos los que padecieron de contagio de COVID fueron atendidos. Y hablo en pasado porque ahora es distinto a lo que vivimos en la primera ola y en la segunda. Llegamos a estar en la segunda ola en la Ciudad de México con una ocupación hospitalaria del 95%. Ahora estamos al 50%, pero además de que ya no es el mismo número de contagios y de hospitalizaciones, lo más importante es que ya no hay el número de fallecidos que tuvimos y que nos duele mucho en la primera y en la segunda ola de COVID. ¿Y por qué ahora hay menos fallecidos y se hospitalizan menos personas? Porque estamos avanzando en la vacunación. Dije hace un tiempo que el premio Nobel en salud se lo deberían dar al colectivo que hizo posible que se contara en poco tiempo con una vacuna para enfrentar el COVID. Nada más para que tengamos una idea de lo que esto significó. Cuando nos invadieron los españoles, trajeron la viruela y se diezmó la población, porque los curanderos aborígenes no sabían cómo enfrentar estas enfermedades, se convertían en epidemias. Cuando llegaron los españoles, México, nuestro país, tenía alrededor de 16 millones de habitantes antes de que llegaran los españoles. México prehispánico. Y 80 años después de la llegada de los españoles, ya solo lo que es hoy nuestro país contaba con 1 millón de habitantes. Literalmente se había diezmado la población. ¿Cuánto tiempo llevó recuperar la población que se tenía antes de la llegada de los españoles? Pues se recuperó esa población hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX. No se recuperó en los 3 siglos de la colonia española.
no se recuperó. 1821, se tenía una población de 8 millones de habitantes. Y ya dije que cuando llegaron los españoles eran 16 millones. Bueno, en 3 siglos no se recuperó la población. Pero ¿cuándo se tuvo la vacuna para la viruela? En 1800, casi 300 años después de que empezó a proliferar esa pandemia. 3 siglos para tener la vacuna. Y ahora, como milagro, en un año se contó con la vacuna para enfrentar la pandemia del COVID. Esto ha ayudado muchísimo, porque gracias a eso se han salvado millones de vidas. Si no se hubiese logrado contar con la vacuna, otra fuese la situación en el mundo y en nuestro país. Está demostrado que los que se están contagiando, los que se hospitalizan, los que desgraciadamente fallecen, en un porcentaje considerable, mayoritario, son los que no están vacunados. Por eso también aprovecho aquí en Chiapas hacer un llamado para que todos nos vacunemos. Nada de estar pensando de que nos va a producir reacciones y nos va a afectar la vacuna. Al contrario, la vacuna nos protege. Hay muchos casos tristes donde quienes promovían el que no se vacunara a la gente